El trabajo práctico de la fresadora 2024. Este trabajo consiste en automatizar un sistema de fresado tomando unas placas desde su almacén y llevándolo a la estación de fresado. Para la automatización se implementó un controlador lógico programable para poder controlar los actuadores neumáticos y eléctricos. Se utilizó la programación ladder para diseñar y desarrollar su lógica de control, así como la secuencia de arranque, fresado y su rutina. Se utilizó un Arduino para la etapa de fresado, pero para ello, dado que el PLC trabaja con 24 volts y el Arduino con 5 volts, se requirió convertir mediante relés la señal. De esta manera podríamos controlar los motores paso a paso de la fresadora. Aquí se puede ver un ejemplo de la automatización. Al principio se inicia el proceso con un botón y el sistema arranca y busca la placa a fresar. Podemos ver que los actuadores principales que actúan acá son todos actuadores neumáticos. Una vez que se deposita la placa, se inicia el proceso de fresado, avisándole al Arduino que inicie la rutina. Esta rutina consiste en mover motores paso a paso en el eje X, Y y en el Z para poder fresar, en este caso, un cuadrado. Bueno, para describir el código ladder hay que aclarar que se separa en 4 sectores. El sector en el que definiremos los estados, el sector de flags, el sector de timers y el sector de actuadores. Para hacer el sector de estados, primero tuvimos que identificar qué estados íbamos a usar en nuestro proyecto. Luego tuvimos que implementar cómo íbamos a dar inicio a estos estados y cómo íbamos a apagarlos. Cada estado se activa con el set point del latching relay y se apaga con el reset del latching relay. Para setear el estado, nosotros usamos dos condiciones: que se encuentre en el estado anterior y el timer asociado a dicho estado. Estos timers están normalmente cerrados porque usamos timers de retardo a la desconexión. Y como se puede observar, el reset del anterior es el set del próximo. La necesidad del sector de flags consiste en el programa, dado que por cuestiones de recursividad no podemos asociar latching relays a otros latching relays. Entonces nos vemos obligados a asociar a una bobina, en este caso M1, cada set del latching relay. Entonces cuando se estaría activando, por ejemplo, el prendido, se estaría activando la bobina M1. Bueno, como mencioné previamente, nosotros estamos usando timers de retardo a la desconexión. Y para activar estos timers, nosotros usamos que se activan de la misma forma que se activa el estado para el cual funcionan, para el cual se van a apagar. Y el tiempo lo seteamos midiendo con una presión dada cuánto tiempo tardaban en realizar dicha acción. Y bueno, nos encontramos en el sector final, que es el de los actuadores, en el cual activaremos cada actuador dependiendo del estado que esté. En este ejemplo, nosotros activaremos el fijar la pinza cuando esté en el estado M5 y M6. En este apartado explicaremos cómo funciona el código del Arduino para configurar los motores paso a paso de la fresadora. En primer lugar, se definen los pines de control para los motores X y Z, así como los pines para la señal de entrada y salida del PLC. Se establece también el número de pasos por milímetro para cada motor y se utiliza una variable booleana llamada ejecutado, en donde le asignamos el valor falso, que luego nos servirá para realizar solo una vez el proceso de seteo del homing. En la configuración de setup se configuran los pines de los motores y los pines de entrada y salida del PLC, así como también se inicia el puerto serie para la comunicación entre la computadora y el Arduino. Antes de entrar en la función del loop, debemos ver otras funciones que permitan entender el funcionamiento de los motores. Entonces, para entender estas funciones debemos recordar que son 3 motores, uno para cada eje y 2 funciones por cada motor. Esto debido a que lo que se cambia es el sentido de la dirección de giro, sea horario o antihorario. Veamos un ejemplo con la función del motor Y.
En este caso, nosotros recibimos un valor a la hora de llamar la función y calcularemos la cantidad de pasos a movernos. Con esto asignamos luego la dirección de giro y en este caso, en este loop, enviará los pulsos para mover la fresadora. Lo mismo harán para las otras funciones de cada eje. La función repetición llamará a aquellas funciones de el movimiento de cada motor con su dirección para realizar la rutina de fresado. En las últimas 3 líneas de código podemos ver que se envía una señal de 5 volt del Arduino al PLC que equivale a 0 volt al PLC. Luego se vuelve a encender el 0 volt para que al PLC le lleguen 24 volts y avisar que terminó el fresado. Para comprender la función inicial, primero se debe recordar que previamente al funcionamiento rutinario se debe posicionar en el origen a los motores. Dado que los motores paso a paso no tienen sensores, lo que se realizó es enviar por cada motor por separado hasta una posición y que en el único momento en que deban frenar sean cuando se envíe la letra A desde el teclado, desde el serial monitor. Veamos un ejemplo. En primer lugar, se activa el primer motor, que es el que mueve el eje Z para arriba. Se comienza a mover el eje Z para arriba y entra en un loop para que mueva paso a paso. Se va a leer la señal del serial monitor, se verifica si la señal es una A y en el caso en que fuera una A, se avisa que ha finalizado en el eje Z el movimiento y se apaga el motor. De esta manera se procede con los otros 2 motores más. Ahora sí podemos comprender cómo funciona el loop. Este loop se repite constantemente. Recordamos que el valor del ejecutador era falso y se ejecuta una vez al iniciar el programa para realizar el posicionamiento de los motores. Se llama a la función inicial para poder mover los motores y frenar únicamente cuando le mandemos una señal desde el teclado. Se cambia el valor del ejecutado para que no vuelva a ingresar a la condición y de esta manera no se ejecute nuevamente el posicionamiento o el homing. Una vez hecho esto, se realiza la rutina solo cuando le llega una señal desde el PLC. Para poder detectar la señal del PLC, se lee el estado con el pin conectado al PLC. Si esa señal equivale a un 0, se inicia el proceso de la rutina.